está teniendo lugar en Acapulco. Han estado ya varias personalidades de la política mexicana, van a estar otros en los próximos días. Tú hablaste el lunes y de ahí tomamos una frase, al menos salió así, la tomamos de los medios de comunicación. Dices, en los últimos años solo hemos visto decepción. Frase tuya, Margarita, solo hemos visto decepción. Bueno, decía, se resume la palabra en decepción. La tomo, no estuve en la conferencia, la tomo de las notas que se publicaron. Sí, porque me parece que había una gran expectativa respecto a nuestro país. Había un país que estaba creciendo al 4%, se empezaron a hacer unas reformas estructurales, había una máquina, pues ahora sí como decían, en movimiento, y de pronto se frena la economía, se frena el gasto público, se cambian políticas de un momento a otro, se abre el déficit público, y a pesar de que hay unas reformas estructurales que a mí siempre me pareció muy importante que se hicieran, y que de hecho se habían propuesto durante los gobiernos del PAN, y que el PRI las había bloqueado en el Congreso, sí había una señal de que había ya la idea de seguir adelante como país, pero a lo mejor confundimos unas herramientas que eran las reformas estructurales con fines, y todo el tema de implementación, de legalidad, pues empezó a ser hondo en nuestro país, y dejamos de crecer, y dejamos de invertir en infraestructura, y hay una enorme decepción. Aunque quizá la palabra debería ser, que es la que utilizo esa vez lo utilicé como título de la conferencia, que es de la indignación a la acción. Entonces, ¿qué hacer con esa indignación? Y podemos, por supuesto, alentar el odio o, digamos, la destrucción, o podemos hacer acciones hacia adelante que nos permitan ponernos de acuerdo además. ¿Qué posición piensas asumir respecto del presidente Peña Nieto? En esa silla hace un par de semanas, Andrés Manuel López Obrador, y vaya que lo conoces bien, dijo: a nadie le conviene el derrumbe del presidente Peña Nieto. ¿Qué es para ti hoy el presidente Peña Nieto? Vas a hablar mucho de su gobierno en los próximos años. ¿Cómo debe tratarse en estos 2 años que le quedan al presidente Peña Nieto? Y tú sabes también lo que son los 2 últimos años de gobierno. A nadie le conviene un gobierno débil, no, sin duda. Y el gobierno tiene que dar motivos de fuerza también. Y todo lo que tenga que ver con la acción de gobierno, pues me parece que de entrada uno tiene que ir con el tiempo opinando en lo que le parece, cómo ha venido haciendo el gobierno. Por eso a mí me parecía importante señalarle a la gente, era un país que venía ya creciendo, que podía despegar, que no despega por una serie de falta de pericia técnica, muchas de ellas, que a la hora de que hubo problemas internacionales nos tomaron, no por sorpresa, muchas de ellas, porque la caída de los precios del petróleo no era un asunto de sorpresa, ahí venía, pero que nos tomó muy mal preparados, con un déficit público fuerte, y esto acompañado del gran muro en el que nos estrellamos, que es la corrupción. Y en eso yo creo que es importante hablar con claridad de cuál es el diagnóstico que tenemos en nuestro país, es lo que dije en Acapulco. Pero, sin destruir al presidente. Es que no se basa, yo no soy las que creo que se construye destruyendo a los otros, pero sí con la claridad de lo que significa unos actos de gobierno que no están de acuerdo ni con el orden, ni con la ética, ni con el bien común. Eso hay que decirlo. Nos dijo también ahí Andrés Manuel López Obrador: si se vence por completo en este momento al presidente Peña Nieto, no habrá estabilidad en el 2018. Y no se puede comenzar a gobernar a partir de escombros. Bueno, yo tengo mis propias opiniones en ese sentido. No, por eso lo tomo, porque también es el otro precandidato con el que hemos hablado en estos días, y me llamó mucho la atención, sabiendo de la dureza crítica de López Obrador con Peña Nieto. Por eso te hago esa pregunta sobre el presidente Peña Nieto. Yo siempre he sido más de elecciones, de procesos pacíficos, de construcción que de destrucción. Y en ese sentido, pues yo toda mi vida he actuado en consecuencia. Ahora, sí es un tema muy importante que todos tengamos claro dónde estuvieron los errores y dónde tenemos el gran problema. Yo tal vez vuelvo al tema de corrupción, de Estado de Derecho, legalidad.
que esa es otra. Es decir, hay reformas estructurales muy importantes cuya implementación hay que revisarla, por supuesto, pero la gran reforma que tenemos pendiente es la de la legalidad de todos los días. Esa tiene que ver con la abarrotera que nos está escuchando ahorita y que está harta de que le cobren multas, que le cobren extorsiones, está cansada de que alguien pase y le cobre algo y prefiere guardar su dinero bajo el plafón que volverlo a invertir. Es decir, el tema de legalidad no es solo un tema para los grandes empresarios, sino para todos, para el pequeño, para el mediano y por supuesto para la que tiene una miscelánea. Pues lo veremos. Vas a tener que ser muy dura en tu discurso con el gobierno, Margarita. Vas a tener que ser, si es que eres finalmente la candidata del PAN, una candidata claramente opositora. Seguramente y lo no seré. es tu discurso tradicional. Tú más bien siempre te hemos ubicado en la mesura, en la reflexión. Pero la verdad también, sí, pero las circunstancias te van a endurecer, Margarita. Por eso mi insistencia me interesa mucho, porque tú pretendes ocupar el puesto que hoy tiene un señor que se llama Enrique Peña Nieto. De ahí hacerte desde ahora, 2 años antes de las elecciones, esta pregunta. ¿Qué es para ti Enrique Peña Nieto? No su gobierno, no las reformas estructurales. No, es un presidente de la República que encabeza un gobierno que ha fallado enormemente y que ha fallado en muchos sentidos. Ha fallado en términos de ética, en términos de lo que ha significado la corrupción galopante que estamos viviendo, en términos de una falta de autoridad moral, porque eso es lo que le pasa, pues, lo que pasa a un gobierno en donde hay corrupción. Se pierde la autoridad moral, se delegitima la autoridad para poner orden, para aplicar la ley. Es un país que sí tiene leyes, porque me parece que tiene leyes, detalles más, detalles menos, pero leyes que pueden funcionar a la hora de aplicar la ley. Cuando no hay legitimidad en la aplicación de la ley, pues tiene un problema de desorden que quizá es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo te fue en Acapulco el lunes? ¿Cómo te está tratando la gente? Muy bien. ¿Sí? Sí, la verdad es que hay un país que está dispuesto a cambiar, sí. Hay un país, ¿qué hacemos nosotros con la indignación? Y eso es lo que tenemos que revisar. A mí me parece que lo que hay que hacer con la indignación no es un tema de destrucción ni de exclusión, sino es un tema de construcción, y hay una sociedad precisamente preparada para ello, que no está dispuesta tampoco a ceder, pues, el lugar donde México debe estar. Bueno, ¿te pagaron también $20,000 como el otro personaje? Bueno, no sé si un poquito menos. Un poquito menos, pero ¿cómo? ¿Por qué? No sé cómo anden ahí, pero sí, yo creo que más bien un poco menos, pero... ¿Un poco menos de $20,000? ¿Un poco menos $5,000 o $19,000? No sé cómo acabó finalmente la verdad es que sí, pero más no debió haberlo dicho él, porque hay un tema de confidencialidad. No, sí. Por eso te lo pregunto. No, y además está bien. Además, ¿cuál es el problema? Ningún problema. Tú das conferencias, yo doy conferencias y me pagan. Sí. No, Nunca me han pagado $20,000. La verdad, un poco menos. Sí, pero entiendo que uno no es López Obrador ni Margarita Zavala. Un poco menos, la próxima vez a lo mejor que se fijen más. Un poco menos de $20,000. Quizá un poco menos, pero esos tienen, en algunas pagan eso, en otras menos. ¿Cómo te estás financiando? Sí. Exactamente. ¿Quién está pagando tus giras? ¿Quién está pagando tu actividad? ¿Quién está pagando tu vestuario, tu staff, tu equipo? Todo lo que implica ser un personaje público que quiere ser o que aspira a ser presidente de la República. Y que no está además recibiendo el financiamiento de un partido. Sí, ni el de un cargo público. Ni el de un cargo público. El primero ¿A qué te refieres con cargo público? Sí. No, bueno, no tengo un cargo público. No. Pero, ¿cómo? ¿Te parece? Tenemos que hacer, tenemos que hacer una pausa y dejamos esa pregunta abierta. ¿Cómo se está financiando Margarita Zavala? Te queremos preguntar también si ya presentaste tu 3 de 3. ¿Quién te invitó a la Convención Demócrata? Si no te encontraste allá en Filadelfia al embajador Carlos Pascual, que no quiere mucho al presidente Calderón y al gobierno del presidente Calderón. Hablaste con Hillary. Hillary no quiere mucho tampoco a algunos políticos mexicanos. En fin, de todo eso vamos a platicar ahora que regresemos de la pausa con Alejandra Barrales. La pregunta que veía que era Alejandra Barrales. Con Margarita Zavala. Te iba a preguntar si te gusta Alejandra Barrales en una eventual alianza con el PRD. Estamos hablando con Margarita Zavala.
Ya nos dijo que cobró un poquito menos de $20,000 el lunes allá en Acapulco. Y así Pero que vamos sí a vivir, cobró. Valdés. Hacemos una pausa y continuamos.